Muy buenas tardes, reiniciando la sesión, siendo las 17 horas con 23 minutos y al no haber llegado la ciudadana Herrera Gorrieta Cecilia María, damos por terminada su entrevista. Asimismo, pasamos, instruyo a esta Secretaría Técnica, nos puede introducir a este salón de sesiones al ciudadano Herrera Martel David Iván. Muy buenas tardes y bienvenido, ciudadano Herrera Martel David Iván, a este recinto legislativo. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El acuerdo de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción consta en que te voy a decir el procedimiento en el cual va a ser tu entrevista. La entrevista consiste en 10 minutos que tú tendrás para exponernos lo que tú creas que debemos de saber de ti, por qué te tenemos que elegir a ti como comisionado ciudadano del InfoDF. Segunda etapa, de izquierda a derecha, te vamos los diputados a preguntar hasta por un tiempo máximo de 3 minutos, dependiendo tu entrevista. Aquí hay una urna que está en un micrositio, y en el micrositio se hicieron preguntas a través de sociedad civil, estudiantes, académicos, toda aquella persona preocupada por la transparencia hizo preguntas que están en esta urna. Después tendrá 5 minutos para contestar todos los cuestionamientos y instruiré a la Secretaría Técnica para que te acompañen a la salida de este salón de sesiones. ¿Alguna duda del procedimiento? No. Siendo claro el procedimiento, ciudadano Herrera, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Diputada y diputados, amigos de la sociedad civil organizada, señoras y señores que nos acompañan en esta sala, en los medios electrónicos y redes sociales, buenas tardes. Mi participación se compone de 4 grandes pendientes que el órgano garante a la fecha no ha atendido: gobierno abierto, transparencia en la asignación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México, la participación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México en el Sistema Local Anticorrupción y archivos en la Ciudad de México. Gobierno abierto. Actualmente el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México carece de firmeza, toda vez que dicho órgano garante responde más a sus orígenes que a la sociedad civil. Ese conflicto de interés lo limita en su función y por ende en sus acciones. En este proceso de renovación del Instituto existen 2 grandes oportunidades. La primera, para ustedes, señores diputados, de integrar un órgano garante independiente y autónomo, sin tintes partidistas o con injerencia del gobierno de la ciudad. Y la segunda oportunidad sería para los nuevos integrantes del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, para aprovechar las herramientas legales con que cuenta nuestra ciudad y con base en ellas capacitar a los funcionarios del órgano garante para que éste cuente con personal debidamente capacitado, con conocimiento de lo que no solo en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales, sino también en gobierno abierto, transparencia proactiva, datos abiertos, archivos y el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, para que con ello cuenten con oficio para poder entender su encargo, es decir, poder actuar con autonomía en temas estructurales y coyunturales que le den al órgano garante de la transparencia presencia y credibilidad en la sociedad. Además, considero importante acercar a los ciudadanos al Instituto para que entre el órgano garante,
gobierno y sociedad realicen un ejercicio de gobierno abierto y con ello cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como con la ley para hacer de la Ciudad de México una ciudad más abierta. No quedarnos solo con la aprobación y publicación de leyes, sino también aplicarlas. En este sentido, hay que subrayar el gran trabajo que hicieron ustedes, señores diputados, al elaborar y aprobar una ley de avanzada en el tema de gobierno abierto, ya que si bien la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 59, establece que el Organismo Garante Nacional, junto con sus integrantes, coadyuvarán con la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental con la autoridad, servidores públicos y representantes de la sociedad civil, ustedes, los legisladores de la Ciudad de México, fueron más allá, al aprobar reformas a la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y a establecer en su artículo 112 no solo la coadyuvancia, sino la obligación de las dependencias gubernamentales de la Ciudad de México de implementar y garantizar mecanismos de gobierno abierto con la participación de la sociedad civil. Considero que llevar a cabo este principio de obligación no solo se cumple con una formalidad, sino que nos lleva a niveles mayores en la toma de decisiones del gobierno de la ciudad que sustenten su legitimidad frente a la sociedad. Esto daría un nuevo rostro al gobierno y a su toma de decisiones, dándole a la sociedad la posibilidad de participar en ellas. Transparencia en la asignación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México. Hablando de temas coyunturales como el sismo del 19 de septiembre de 2017, sus consecuencias y posibles soluciones, la Ley de Transparencia y la recién aprobada Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, contemplan a la nueva Comisión para la Reconstrucción como sujeto obligado y, por ende, debe de someterse a los principios de transparencia y rendición de cuentas como cualquier instancia de gobierno. Si bien es cierto que la Ley para la Reconstrucción establece un apartado específico en materia de transparencia, lo cierto es que sigue sin contemplar el acercamiento con la sociedad civil organizada como fiscalizadora o auditores ciudadanos para darle seguimiento al proceso de reconstrucción. Es decir, en este tema también tenemos que realizar un ejercicio de gobierno abierto entre el Instituto de Transparencia como órgano garante, la Comisión de Reconstrucción como ente de gobierno y la sociedad civil organizada como facilitador o en representación de los damnificados, ya que recordemos que ellos no solo tienen el problema de reconstruir sus casas, sino también de reconstruir sus vidas. En este renglón, a pesar de que existe la injerencia de la sociedad civil en dicha comisión, esta se ha visto limitada y a la fecha existen más dudas que verdades. Esto significa que no existe credibilidad en su funcionamiento y resultados. Esa falta de credibilidad lleva de manera natural a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México a la exigencia de apoyarse y utilizar al órgano garante de la transparencia como su acompañante inseparable en el proceso de reconstrucción, para así darle credibilidad a las acciones de gobierno en este tema tan crítico para los capitalinos. Participación del Instituto de Transparencia en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Si la misión y la visión del actual gobierno de la ciudad es fomentar y propiciar una ciudad abierta, la recién aprobada Ley Anticorrupción es un buen botón de muestra para que el órgano garante cumpla con su papel para el que fue creado, es decir, darle forma y vida a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la participación ciudadana para institucionalizar un Estado abierto, ya que la ley en comento faculta al Instituto para que tenga voz y voto en el sistema anticorrupción de la Ciudad de México y poder con ello darle a los capitalinos un sistema anticorrupción robusto y con credibilidad. Lo anterior obliga al órgano garante y a sus integrantes a tener dos cualidades: conocimiento en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en las acciones de gobierno y en los temas de interés o problemáticas de los capitalinos, con la finalidad de poder formular y proponer políticas públicas en materia anticorrupción. Sistema de archivos de la Ciudad de México. Lamentablemente, a la fecha aún existen funcionarios que al término de sus encargos destruyen o se llevan a sus casas los documentos generados durante su gestión. Por ende, se apoderan de archivos y documentos administrativos que en teoría deberían de ser patrimonio de los mexicanos. La Cámara de Senadores el pasado mes de diciembre aprobó la Ley General de Archivos, por lo que propongo trabajar en dos vías. La primera, que los comisionados coadyuven junto con los diputados de la Asamblea Legislativa para reformar la Ley de Archivos de la Ciudad de México y con ello armonizarla dentro del plazo de un año, fecha crítica que otorga la Ley General. La segunda,
implementar acciones dentro del Instituto de Transparencia que nos lleven a contar con lineamientos que nos acercan a dicha ley general para que cuando se apruebe la ley de archivos en la Ciudad de México, los sujetos obligados cuenten con un sistema integral de archivos que lleven a la Ciudad de México a ser un referente en materia de archivos. Recordemos que sin archivos organizados y sistematizados se complica la transparencia y por ende el combate a la corrupción. Ahora les platicaré de mi formación académica, experiencia profesional y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Concluí la maestría en Derecho en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Cuento con la licenciatura en Derecho en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Tengo 3 posgrados en Amparo, Administración Pública y Derecho Constitucional. Asimismo, cuento con diversos seminarios, talleres y cursos en materia de transparencia, acceso a la información, archivos, gobierno abierto e impugnación en materia electoral impartido por el INE, el INAI y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a mi experiencia profesional, les puedo decir que en la sociedad civil represento al núcleo de la sociedad civil para el ejercicio de gobierno abierto en la Ciudad de México. Soy fundador y coordinador del colectivo Transparencia Ciudadana y presidente de Ciudadanos Informados por la Democracia AC. En el INAI he asesorado al director general jurídico revisando que las leyes federales, estatales y cualquier normatividad cumplan con lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. En el INE participé como asesor del secretario técnico del órgano garante de transparencia, asesor jurídico y secretario técnico suplente del Comité de Transparencia, subdirector de documentación y jefe de departamento jurídico y de partidos políticos, esto en la unidad de transparencia de dicho instituto. En el instituto en comento fui fundador de la unidad de transparencia, fui responsable de elaborar los respectivos reglamentos de transparencia y sus reformas, los lineamientos de clasificación y desclasificación de información, lineamientos de archivos, lineamientos de partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la información. Por mi perfil profesional en el Partido Revolucionario Institucional me invitó a participar a configurar la unidad de transparencia, logrando la incorporación en sus estatutos las atribuciones de dicha unidad. Asimismo, coordiné la elaboración de los reglamentos de transparencia y acceso a la información y los lineamientos para las sesiones del Comité de Información. También en el INE colaboré en la publicación del Manual de Transparencia para Partidos Políticos, eje fundamental para que los partidos políticos cumplan con su obligación en materia de transparencia. He nacido en esta ciudad, me he formado en esta ciudad, conozco en general los sentimientos de la ciudadanía, así como las necesidades que se tienen de mejorar nuestra calidad de vida y de tener un gobierno que responda a los intereses de la sociedad en su conjunto. Bajo esta visión de vida, hace más de 5 años me di a la tarea de constituir organizaciones de observancia del actuar de los gobiernos en sus 3 niveles, nacional, estatal y municipal. En particular, constituí con otras organizaciones civiles el colectivo Transparencia Ciudadana, desde donde difundimos la importancia de la transparencia para combatir la corrupción. En esta misma ruta, asistí en el 2016 como representante de la Asociación Civil Ciudadanos Informados por la Democracia a la convocatoria del Instituto de Transparencia del Distrito Federal para ser parte del núcleo de la sociedad civil para un gobierno abierto, integrado por diversas organizaciones civiles y ciudadanos, mismos que me eligieron por mayoría como su representante para llevar a cabo el ejercicio de gobierno abierto en la ciudad e instalar el secretariado técnico local donde participan el órgano garante, el gobierno de la Ciudad de México y la sociedad civil. Estas vivencias profesionales me llevaron a participar en este proceso de elección para elegir a los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con la modestia que esto implica, decirles a ustedes, diputada y diputados, que reúno el perfil para desempeñar el cargo de comisionado del multistado órgano garante. Gracias, señores y señora diputada. Quedo a sus órdenes para las preguntas que deseen formular. Muchas gracias, estimado ciudadano. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Paulo César. Te adhieres a la urna o a la tómbola. La agitas. Entonces le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muy buenas tardes. Una pregunta de carácter profesional, aunque mencionas aquí varias de tus actividades en tu reseña. Me gustaría preguntarte, en lo particular, sabemos que estás o estuviste, habría que revisar,
trabajando o asesorando en el INAI, ¿cuál sería la mayor aportación que has realizado al instituto durante este tiempo que has aportado ideas y seguramente proyectos? Muchas gracias, diputado. Mis preguntas van a ser puntual, como tú las desarrollaste, tu exposición. Tu aspiración de ser comisionado del InfoDF tiene una razón de ser, una aspiración de transformar la política pública de la Ciudad de México. Por eso mismo me gustaría saber cómo contribuirías a la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema político de la Ciudad de México y qué propones hacer para que el Instituto de Transparencia sea un instituto realmente abierto a la ciudadanía y que fortalezca los lazos con la participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias, presidente. Hola, David. Pues mira, mi pregunta, bueno, es intervención-pregunta. En primer lugar, me gustó mucho cómo construiste tu intervención y qué bueno que no veas que el ocultar información es igual a ser autónomo o a ser independiente. Creo que uno, no importa en los diferentes trabajos que esté o las diferentes preferencias que uno tiene, creo que las convicciones, independientemente de las trincheras, siempre son más importantes y qué bueno que tú también lo veas reflejado en tu trayectoria profesional y que toda tu trayectoria esté incorporado en este currículum. En tu intervención me gustó mucho que además mencionaste todo este tema de la ley de reconstrucción. ¿Por qué? Porque en la intervención pasada hice una pregunta que igual no me di a entender. Y creo que la ley de reconstrucción, o sea, el proceso de reconstrucción que vive la ciudad, me puede ayudar a ejemplificar a dónde iría. Tuvimos un sismo el 19 de septiembre. Y creo que el proceso de transparencia es parte, o sea, para ver si efectivamente esa transparencia deriva en mejores gobiernos, inicia por un proceso de la información. Hay información que se necesita antes que otra, ¿no? Y en este origen del problema, en donde derivaría en leyes, acuerdos, políticas públicas y demás, lo óptimo para ver si estamos hablando de un gobierno efectivo, que rinde cuentas y que es eficiente para la sociedad, era partir de un censo que a su vez derivara en una serie de acciones de las diferentes dependencias públicas y a partir de esas acciones derivar en un proceso de evaluación y checar si efectivamente estábamos atendiendo de manera oportuna a las personas que resultaron afectadas del sismo. Ahí me parece que el InfoDF perdió una gran oportunidad de hacer valer lo que significa el derecho a la información pública, porque cuando se hace desde el inicio de la manera correcta, lo que deriva es en acciones concretas para la ciudadanía. Entonces, el tema que hayas ejemplificado con esto me parece, la verdad me parece muy bueno, porque es ahí hacia donde deberíamos de llevar todas y cada una de las acciones del gobierno. Y otro tema que también tomaste que es la ley de archivos. O sea, creo que sí el origen del caos de la información y demás, pues es el caos de la información. Y aquí quiero ligar con el otro tema que tocaste y hacerte la pregunta. Uno también de los grandes temas del sismo es la información de las dependencias. La gran parte de las dependencias físicas del gobierno de la ciudad y del gobierno federal resultaron dañadas por el sismo. Y en ese daño no se pudieron habitar nuevamente, ni siquiera ingresar, y se perdieron millones y millones y millones de documentos que representaban la historia de esas instituciones para ir generando mejores instituciones el día del futuro. Entonces,
Ya nos dijiste tu visión acerca de la ley, de cómo deberían manejarse los archivos en general, pero ¿qué opinión tienes en cuanto a qué acciones se deberían de tomar para proteger la documentación de las dependencias públicas, partiendo de que vivimos en una ciudad que es sísmica y que no podemos perder la información, la historia de las dependencias por un edificio que resultó afectado? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lutlo. Hacemos llegar la tómbola. En el tema de integridad se considera que el proceso, al ser con un parlamento abierto, busca evitar el conflicto de interés y buscar a los mejores perfiles para ocupar el cargo. ¿Usted se considera que reúne los requisitos mínimos para cumplir con esta expectativa y por qué? Me puedo quedar con esta, ¿no? Y ahorita la regreso. Sí, perfecto, ciudadano Herrera, tiene el uso de del micrófono hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Antes que nada más una disculpa que ando un poco enfermo, pero bueno. No te preocupes. A seguir. La aportación que realicé o que yo he hecho al INAI en este tiempo que he estado trabajando, creo que algo que me dio mucha experiencia fue haber estado primero en un órgano garante dentro del Instituto Electoral, porque eso me permitió conocer, conocer las obligaciones y los derechos que tienen, por un lado los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de las dependencias gubernamentales para poder llevar a la práctica pues ya este derecho. Lo que a mi consideración he aportado en el INAI es precisamente a capacitar. Nos costó mucho trabajo en el INAI en el 2004, en el INE en el 2004, en el 2005 que empezamos con la ley de transparencia, en convencer a los responsables de la información o a las direcciones ejecutivas de la dirección, pues de que entregaran la información, que la dieran. Tenemos que irlos a capacitar, tenemos que ir a capacitar a las juntas locales y distritales para decirles de qué se trataba este derecho y esta obligación más que este derecho, ¿no? Eso me permitió que cuando yo llegué al INAI, pues me tuvieran la confianza de poder seguir capacitando a los sujetos obligados y en ese a mi consideración ha sido la mayor aportación, porque creo que el compartir esos conocimientos con funcionarios públicos que están empezando, porque algunos están empezando en el tema, pues es una gran aportación. Respecto a la contribución de transparencia, las propuestas para que el Info sea una institución abierta a los ciudadanos. Como lo dije en mi presentación, en el 2016 me presenté a la convocatoria que hizo para el Info para poder participar en el ejercicio de gobierno abierto. Y me encontré con varias cosas. La primera es que los ciudadanos no conocían en qué consistía el ejercicio de gobierno abierto. Pero peor que eso, ni siquiera los encargados del tema dentro del instituto. Entonces tuvimos que hacer varias mesas de trabajo, primero sociedad civil, en este caso algunos especializados que estábamos en el tema, meternos al tema con el propio Info para poder entonces desarrollar hacia adelante una política o el ejercicio como tal. Entonces creo que la mayor aportación o la mayor apertura que podemos ofrecer en el Info es eso, es acercarnos con los ciudadanos. Existen precisamente los comités ciudadanos, podemos acercarnos con los comités ciudadanos. Participé en el presupuesto participativo con algunas colonias el año pasado y les expliqué la importancia de la transparencia, cómo solicitar información que les ayudara a su propuesta o a lo que estaban pidiendo en el presupuesto participativo, y eso ayudó mucho. Yo creo que entre más nos acerquemos a los ciudadanos, más les abramos la puerta,
Recuerdo que un dicho hace años, cuando empezó esto de la transparencia, decía que la transparencia era como abrir la ventana de tu casa, en este caso de las instituciones o de los entes obligados. Yo digo que no hay que abrir la ventana, hay que abrir la puerta completa para que entren los ciudadanos y busquen e indaguen lo que quieran indagar. Para mí eso es lo más importante y con eso creo que nos acercaríamos más a los ciudadanos. Respecto a la pregunta de la diputada de qué acciones tomaría para proteger la documentación que se encuentra o que se encuentra ahorita en este momento desapareció o ya no existe, pero qué acciones tomaría para prever esta situación. Algo fundamental que tenemos que hacer es ya digitalizar todos esos archivos. Recordemos que existe dentro de los archivos, existen 3 etapas o 3 fases: el archivo de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico. Estas 3 etapas se tienen que empezar a digitalizar desde que se inicia, desde que entra un documento a la oficialidad de partes de cualquier dependencia. En ese momento se tiene que digitalizar, y entonces el procedimiento archivístico se tiene que llevar de las 2 formas, tanto en papel como en digital. Y entonces el documento en papel se va resguardando y sigue su ciclo documental como siempre lo ha llevado. Lo mismo sería en el archivo digital, simplemente que recordemos que el archivo digital lo podemos estar subiendo a una nube y con eso tenemos resguardado para toda la vida esa información. Yo creo que el digitalizar los archivos, primero sistematizarlos, porque también si no los sistematizamos, si no les decimos a los funcionarios públicos cómo deben de proteger la información o la documentación, pues no lo van a hacer. Tenemos que enseñarles y después de ahí ya empezar a digitalizar toda la información para poderla resguardar y que quede ahí la historia de nuestra ciudad resguardada. Por último, la pregunta de que si considero reunir los requisitos mínimos para cumplir con esta expectativa. Les diría, y lo dije al final de mi presentación, creo que tengo el conocimiento, la experiencia para ocupar un cargo y espero que así me den ustedes la oportunidad, señores diputados, de poder aportar al instituto mi experiencia. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano Herrera. Instruyo a la Secretaría Técnica para que lo pueda acompañar a salir de este recinto de sesiones. Muchas gracias. Gracias.